Bueno, el abogado Eddie Olivares, una figura conocida del ámbito nacional y aquí del primer plano de Uno Más Uno, tantas veces que ha estado aquí, fue como miembro de la Junta Central Electoral, una voz vigorosa, disidente de tantas barbaries como se vieron en esa Junta Central Electoral de los últimos años. Don Eddie Olivares, ustedes tienen, ahora es el vocero del presidente Hipólito Mejía y tienen este domingo la reunión del Comité Nacional, que tendrá que decidir definitivamente si avala o ratifica la decisión de ir con padrón propio a la primaria o qué otra alternativa. ¿Cómo viene esa reunión? Parece que hay bastante concertación interna en el PRM, para disgusto de mucha gente que se lamenta que ustedes no se estén peleando. ¿Cómo es la cosa? Sí, así es. El Comité Nacional es el órgano máximo directivo del Partido Revolucionario Moderno. De él forma parte un espectro fundamental del partido, desde niveles altos hasta niveles medios dirigenciales. Y tiene un máximo de 1000 miembros. Ahí se va a tomar la decisión cumpliendo con lo que establece el párrafo 4 del artículo 45 de la ley 3318 de partidos políticos, y el domingo se va a tomar la decisión sobre el tipo de primaria. Lo más importante es que ya queda claro que el partido ratifica la decisión de hacer primarias. Ha habido un acuerdo entre el presidente Mejía y el licenciado Luis Abinader de hacer el planteamiento de las primarias cerradas. Con el padrón propio. Con el padrón propio, el padrón del partido, que ya se ha abierto el lunes formalmente. Se abre con una serie de mecanismos tecnológicos de última generación, en el que los simpatizantes del partido, quien quiera afiliarse al PRN, podrá hacerlo a través de una plataforma electrónica desde los teléfonos celulares. Incluso desde los teléfonos. Desde los teléfonos. Entonces, simplemente se inscribe y el sistema le solicita una validación a través del mismo teléfono diciendo sí, soy yo. Y entonces ya queda formando parte del partido. Y también, no tienen que firmar nada. No, queda como parte y luego firmará porque se le va a entregar su carnet del partido. Tiene que entonces, pero ya queda en el padrón, queda inscrito en el padrón con derecho a votar, y también está la manera de inscripción normal, que es la presencial, que también se va a utilizar. Es decir, que habrá toda la facilidad para que la gente se inscriba. Ampliar un padrón que hasta ahora es de 525,000. 525,000, pero nosotros esperamos que se amplíe significativamente, ya con todas estas facilidades para la gente inscribirse. Y el domingo, en esa reunión, se va a tomar la decisión ya formalmente sobre la modalidad de elecciones. Lógicamente, hay que respetar el derecho que tienen los integrantes de ese Comité Nacional para votar. Esta es una sugerencia del presidente Mejía, de Luis Abinader, pero hay que respetar el derecho soberano de cada cual. La democracia. De ejercer su voto y la democracia. Los partidos tienen que democratizarse y respetar los organismos. De modo que esperamos que el domingo... Pero con ese aval se asume que va a tener, que no va a haber dificultad en aprobar eso. Son los dos líderes del partido. Las primarias cerradas se van a establecer para todas las candidaturas, o se van a acoger también a la ley que permite distintos niveles de candidatura, distintos formatos. No, eso es muy importante mire, en el partido va a ser primaria cerrada para todo el mundo. Para todos los candidatos. Sí. Ahí no se va a permitir esto. Por ejemplo, ha habido como un movimiento hablando de encuestas. Las encuestas, el absurdo más grande que tiene la ley 3318 es el de considerar la encuesta como un mecanismo de elección. Con una encuesta no se elige. Una encuesta es un mecanismo, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, de trabajo. Para elegir usted tiene que votar. Esa es la esencia de la elección, el voto.
y por lo tanto eso es un absurdo que el PRM no podría bajo ninguna circunstancia caer en utilizar ese mecanismo, que en las elecciones del 16, no solo en el PRM, en el PLD también, fue una tragedia, bueno, con muertos como consecuencia de ese tipo de escogencia arbitraria y contra la democracia interna, que precisamente es lo que ha motivado que se haga la ley de partidos. De modo que eso está descartado. Bajo ninguna circunstancia nosotros aceptaríamos que en ninguno de los niveles se hagan las elecciones a través de encuestas. Bueno, entonces por ahí no va a haber problema. ¿Y el padrón? Usted que tiene esa experiencia electoral, pues, ¿cuántos años fue que Eddie Olivares tuvo en la Junta? 10 Entre años. todos fueron como 8 años, ¿no? 10 años. 10. 10 años, sí. 10. 10. 10 años. El padrón que se elaboró, yo no he oído queja de que tuviera problemas. Ciertamente sí, fue eficiente el padrón, es decir, no hubo excluido, no hubo gente que tuviera que apareciera en otro lado. No, en esa... ¿Es confiable el padrón? En esa parte, no. Ningún padrón hecho por un partido político es absolutamente confiable. Siempre el padrón confiable. Bueno, no es confiable ese. No, el padrón que hace un partido político siempre tiene algún nivel de contaminación. Ahora, si la Junta Central Electoral hace respetar lo que establece la ley 3318, podría llegar a ser confiable. ¿Por qué? Porque hay personas que se inscriben en todos los partidos. Entonces, no sabemos, por ejemplo, de los 524,000, cuántos están inscritos con nosotros y cuántos pueden estar inscritos en otro partido. Pero eso, la ley, eso no hay manera. Ley electoral, ahora, la ley de partidos partido dice que la inscripción última es la que vale, que Exacto. equivale a desafiliación si tenía una anterior. Sí. Pero de manera que cuando esos se inscribieron, si algunos estaban en otro partido, según la ley actual, eso es lo que prevalece. Pero mire qué es lo más importante en este caso. Lo más importante, porque hacer un padrón absolutamente creíble, eso es difícil. El partido lleva ¿cuántos años? ¿Cuándo empezaron ustedes a contribuir participación ciudadana a través del Instituto Interamericano? En el 94. En el 94, y estamos en el 2018. El padrón de la Junta Central Electoral, con todas las posibilidades que tiene de depurarse permanentemente y el mecanismo que tiene de depuración, apenas hace 5 o 6 años que tú puedes decir que quedó ya limpio. Entonces, eso refleja... Bueno, pero más allá de los errores que siempre pueden, que en todas las instituciones políticas o no pueden haber, el padrón es confiable. Sí, lo bueno va a ser la facilidad para que todo el que quiera inscribirse se inscriba. Eso es lo importante. Y que la gente, el que quiera entonces, irá el día de las primarias a votar. Eso es lo que importa. Ya lo otro es un proceso muy largo y bien complejo. Pero lo importante es que todo el que quiera votar en el Partido Revolucionario Moderno tenga la facilidad de inscribirse y de ir a votar ese día, no ser excluido, de modo que eso es lo que va a garantizar el éxito de la primaria. Su opinión sobre el voto preferencial, que ahora está con hay muchas opiniones para el nivel municipal, sobre todo en el nivel municipal. Bueno, usted sabe que yo siempre apoyé mecanismos democráticos de elección. Si la Junta Central Electoral decide y tiene la voluntad firme, pienso que la tiene, de que se aplique la ley de partidos, entonces, sin lugar a duda que los mecanismos de elección de los partidos van a ser bastante transparentes, además organizadas por la Junta Central Electoral, que es uno de los aspectos positivos de la ley de partidos. Entonces, si la Junta tiene la firme voluntad de que se haga correctamente, que se cumpla la ley, ahí no habría mayor inconveniente en que en el nivel municipal, que es en el que la Junta ha señalado hace mucho tiempo que le dificultaría el proceso, yo pienso que sí, es bien complejo. Es más complejo. Fíjese, que el de los diputados. Sí, hay que al margen... Mucho más. Claro, al margen de lo que uno crea. Yo, por ejemplo, creo en mecanismos democráticos, abiertos, pero hay que reconocer que el órgano electoral no está preparado para hacer unas elecciones, dar los resultados
rápido como lo requiere el país y en el nivel de regidores, pero están los vocales. Sí. Solamente vocales son 235 distritos municipales, Sí. que habría que escogerlo mediante esa modalidad. Y están entonces los regidores, que son 158 municipios, con demarcaciones como el Distrito Nacional, con más de 40 regidores, Santo Domingo Este con cerca de 40 y así sucesivamente. Entonces, es un mecanismo muy complejo, muy difícil, y yo pienso que aquí lo importante es que las primarias sean transparentes, que se respeten los derechos y que, tal y como establece la ley, la Junta de una manera automática inscribe. Ya no es necesario ni siquiera la realización de la convención para los que hagan primaria. Es que automáticamente el órgano electoral administrativo, que es el que va a organizar la primaria, él mismo dice: ganaron estos y el orden debe ser esto. Igual que en lo de la reserva. Hay que establecer claramente cuáles son los espacios que le van a corresponder a la reserva de las cúpulas partidarias, y también tener claro que esas reservas no son para que las élites partidarias hagan lo que quieran con ellas. Tienen que ser sometidas a la aprobación de los organismos de los partidos, de modo que en esa parte también hay que mantenerse vigilante para que la lucha por la aprobación de esta ley de partidos, que tiene artículos sumamente defectuosos y que después habrá que corregir, como el mismo artículo 45, pero para que haya valido la pena, por lo menos en lo que tiene que ver con la transparencia de los procesos. ¿El 45 a qué se refiere? No, el 45, el hecho de que, además de su redacción, fue el artículo con el que andaban ellos haciendo los acuerdos, y ni siquiera la redacción es una redacción adecuada. Es un artículo donde, para complacer, te ponen las encuestas que hablábamos ahorita como un mecanismo de elección. Bueno. Absurdo. Pero, todas esas cosas. Y la parte que prohíbe, que establece como condición para ser candidato, ser miembro de un partido, esa parte no la considera también que es un exceso, sobre todo cuando la ley le da facultad a los que no son miembros del partido para elegir candidato. No, yo lo que creo es que el establecimiento de un plazo X, ahí sí es un inconveniente. Ahora, el partido, a través de sus organismos, porque lo importante aquí es que los organismos funcionen, porque han sido anulados en los últimos tiempos, en todos los partidos, y lo convocan cuando hay que convocarlo por necesidad. Entonces siguen utilizando mecanismos antidemocráticos en los partidos. Entonces, lo más importante es que los organismos sí tengan derecho a que una persona pueda ser candidato sin necesariamente haber tenido una militancia larga en el partido. Como ha sido históricamente. Sin embargo, es correcto de que los candidatos de los partidos tienen que ser, ahí sí es el sufragio pasivo, tiene que hacerse sobre la base de los miembros del partido. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco conviene que de repente a alguien se le ocurra, porque llegó una persona con mucho dinero y como va a aportar mucho dinero, le vendemos esta candidatura, como había venido ocurriendo y como ocurrió en el 16, sino que tienen que ser gente con méritos, mérito en la comunidad, mérito en el partido, porque en caso contrario, ¿qué sentido tiene usted pertenecer a un partido cuando al final de cuentas lo que vale es el dinero? Cuando lo que le dicen a los cuadros medios para aspirar a regidores es un buen compañero en todos los partidos, es un buen compañero, pero no tiene con qué pagar la campaña. Entonces, ese tipo de cosas también hay que garantizarlo a través del requisito de una militancia efectiva, de calidad, de un trabajo para la comunidad, al margen ya de la parte de la política, y de la garantía de que los cuadros medios del partido tengan derecho a aspirar a una candidatura a regidor, que ya también se convirtió en una candidatura de los que tienen dinero. Entonces, ese tipo de... y que hayan diputados también, cuadro medio. Entonces, ese tipo de cosas hay que garantizarlo
y no dejarlo para que las cúpulas de los partidos Bueno, sean lo Eddie que Olivares, si tuviera la propongan los Junta Central candidatos. Electoral, tendría un trabajo muy grande con esas primarias Me abiertas, hubiera gustado simultáneas y cerradas también al mismo tiempo, con las mismas mesas electorales, con urnas tan diferentes, no sé cuántas Van a serán. tener un gran Pero, trabajo. ¿cuál sería más fácil? Porque ahora se quiere quitar el voto preferencial y algunos quieren quitarlo hasta por los diputados, aduciendo su complejidad. ¿Cuál es más fácil? ¿La primaria con esa multiplicidad de padrones y de partidos y de candidatos por partido o el voto preferencial, por ejemplo, de los diputados? ¿Cuál es más difícil? El voto preferencial de los diputados son 178. 190, por no, pero ejemplo. Bueno, no todos, pero 178 que se eligen a través Sí. de... Pero ¿qué ocurre? Que han pasado ya unos 15 años de voto preferencial y la Junta no termina Nunca de siendo contar. eficiente Exacto, en contar no los votos de los diputados y distribuir los escaños Sí. de una manera eficiente. Y si eso es con 78. 178, imagínese usted con 3.000. Entonces, es una... Y cuanto sea con el voto, por ejemplo, en el PLD, que vayan 3 candidatos por cada cargo, que sean 12 o 15,000, ¿no será todavía más complejo? No, bastante complejo. Pero fíjese, Bastante, fíjese dónde el voto preferencial había que asumirlo y había que exigirlo, reclamarle al liderazgo y al Congreso Nacional. En el caso de los senadores, que son arrastrados por los diputados, Sí. yo siempre he puesto como el ejemplo de un triciclo arrastrando un camión. Un camión, Entonces, es una barbaridad y es un diseño que solo Pero ¿y eso existe no en la está República pendiente de la ley Dominicana. electoral a discutir? No, eso no es de la ley electoral. Está pendiente todavía la pendiente. reforma. Sí, de la ley, la propia ley del voto preferencial. Eso está en la ley del voto preferencial. Entonces, eso es una barbaridad. Eso sí es inconstitucional inclusive. ¿Por qué? Porque usted está condicionando el derecho al sufragio. Cuando usted vota por un diputado, está obligándose a votar por el senador, que debería ser el voto más directo, el del senador. Claro. Porque son 32. Sí. Entonces, es una barbaridad. Eso sí debería Pero eso se puede reclamarse. todavía en la pendiente ley del régimen Se electoral. puede, Sí. pero no se ve la voluntad. No hay voluntad. Ah, no, de que voluntad eso ocurra. de Y rectificar, al la democracia sí, no hay. Al PLD no le interesa, no le conviene, no le interesa, Pero ustedes porque van a pueden pelear ganar por eso. senadores Pues ustedes con sí el van a dinero que pelear por usan eso. sus diputados. Ustedes sí. Yo sí peleo. No, Ahora, no, tu partido. No, su el partido no ha peleado por eso. No ha Ni ha peleado. dicho nada, ni ha hecho nada. ¿Por qué? Porque hay temas en los que los partidos se pierden y no le prestan atención. Ese era un tema para pelearlo. Sí. ¿Por qué? Porque para eso ni Pero siquiera... tú desde adentro ni puedes siqui- contribuir a que yo sí. ellos adopten No, y con eso. la opinión Pelea ahí pública. adentro, ¿no? No, yo lo peleo. ¿Está Y peleo peleando? con la opinión, claro, defendiendo la democracia interna. Ahora, en lo que tiene que ver con la pregunta que usted me hacía sobre la complejidad Sí. de las primarias, van a ser 2 partidos, por ahora que se entiende que van a ser las primarias. A mí, yo hubiera preferido, por eso yo siempre lo dije, para primaria, una sola modalidad. O abierta Bueno, pero o ya eso cerrada, se quedó pero atrás, una. ya. Entonces, Se quedó eso, atrás. eso va a tener una complejidad muy fuerte para el La órgano Junta. electoral, muy fuerte. Pero también va a tener una situación bastante, también compleja hasta para los 2 partidos. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo para uno analizarlo, pero es sumamente complejo. Para nosotros, de alguna manera, porque como el voto es en el PLD abierto, podrá ir a votar y ellos llevar a votar a todo el mundo. Nosotros solamente podremos llevar a votar los que estén en pero nuestro claro, padrón, los que estén en su pero padrón. el que está en tarjeta Solidaridad, en todas esas ayudas, en las nóminas contratadas, en todo eso, aunque simpatice con nosotros, incluyendo empresarios, personas que hacen negocio con el gobierno, no se inscriben en el padrón de nosotros porque es un padrón que va a estar ahí disponible y la gente en este país, frente al presidencialismo extremo, en el que hasta para respirar usted tiene que pedirle permiso al presidente de la República,
la gente se cuida de eso. Y ahí llevaremos una desventaja Bueno, comparativa. es una pena, Eddie Olivares, que Sí. vive en la parte oriental, sigue viviendo en la parte Sí, oriental, claro. Sí. donde empezó su carrera como fiscal, por cierto, allá en la provincia de Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste. Él le cogió hoy el entaponamiento y ha habido menos tiempo. Tenía para que esta salir a conversación. las 6 y me cogió y salí a las 6:25 Y ya. minutos. Y Y después ya- que usted sale a esa hora, Y ya le cogió más de una hora para llegar saliendo. claro, a las una 6. hora y pico, porque Ya. atrapa el puente, Bueno, te pues, atrapa pero el nada. puente Duarte. Le damos las gracias por el esfuerzo y también lo comprometemos que venga en otra Sí, oportunidad con mucho más. muchísimo gusto. Así que Placer. muchísimas gracias. Gracias.